Muy buena noche, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Les saluda el pastor Roque Celorio del Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, ubicados aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Mis queridos hermanos en Cristo Jesús, es para mí, para mi esposa, para este ministerio, un placer tenerlos a ustedes como asistentes prácticamente a estas reuniones que damos cada 8 días y las publicamos sobre las diferentes redes sociales. Saludos a los hermanos de los grupos de WhatsApp, que ya son más de 500 grupos de WhatsApp, un promedio de casi 100.000 personas semanales. 100.000 integrantes de estos grupos están escuchando y recibiendo la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. También saludo a los hermanos, a ti, mi querido hermano en Cristo Jesús, de las diferentes redes sociales de Facebook, a esos 150 grupos de Facebook, que están recibiendo la bendita palabra de Dios cada 8 días. También que Dios me lo bendiga a la distancia, amén. Y a los demás hermanos de Instagram, a los hermanos de Telegram y a los hermanos de YouTube, que Dios los bendiga. Gracias por permitirnos cada 8 días entrar directamente hasta sus hogares para compartir una bendita palabra de Dios que vive y permanece para siempre, amén. Nunca olvidemos esta cita. El Señor dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, amén. O sea que las palabras de Dios son eternas y son vida para nuestra vida, amén. Muy bien, mis queridos hermanos, después de este saludo, vamos a hablar hoy de algo que le compete también a la iglesia cristiana en este momento, que es el discernimiento. ¿De qué nos va a hablar hoy Dios? Diga, del discernimiento espiritual. Dios quiere que tú que me escuchas, tú que me ves, seas ministro, seas creyente, seas persona, digámoslo, cristiana o no cristiana, tenga discernimiento, porque el discernimiento es el que nos hace prevenir también los peligros. Cuando las madres, por ejemplo, sienten una corazonada, ellas dicen: tengo un presentimiento, tengo algo que, mejor dicho, me inquieta. Quizás es el discernimiento en su espíritu que le está alertando de algo. Pero para la iglesia cristiana también el Señor dice la palabra que por medio del Espíritu Santo nos ha dado ¿qué? El don del discernimiento espiritual, amén, y el cual Dios quiere que no nos engañen. ¿A quién le gusta que lo engañen? Díganme. A nadie le gusta que lo engañen. Pero Satanás, dice la palabra de Dios, está en este mundo haciendo las suyas, engañando a muchas personas. Si algo quiere Dios es que no seamos engañados, amén. Mis queridos hermanos, el mensaje titula en esta hora: el discernimiento espiritual que nos libra del error humano y de los ataques del diablo. ¿De qué nos va a librar el discernimiento espiritual si tenemos ese don en nosotros? Nos va a librar primeramente del error humano, amén, de no meterlas de caminar como nosotros decimos en el error popular, de no ser engañados y tampoco engañar a nadie, amén, porque si algo quiere Dios es que no seamos engañados, pero tampoco que seamos usados para ser instrumentos del enemigo para engañar a otros. Eso Dios no lo quiere. Por eso es importante el discernimiento espiritual, amén. Para nadie es un secreto, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, los tiempos que estamos viviendo o que está viviendo la humanidad actualmente, donde el pecado y el engaño son prácticamente el degradante en el ser humano, llevando al mundo a la decadencia espiritual. Estamos viviendo tiempos de apostasía aún en la misma iglesia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Muchos han dejado su fe, otros por el contrario han vendido la verdad del evangelio al mejor postor. Y esto en parte ha sido por falta del discernimiento espiritual, iglesia, en las cuales los líderes de la iglesia han sido engañados por el mismo reino de las tinieblas. Creo que es tiempo de volvernos a las sendas antiguas y que cada cristiano sobre el planeta Tierra le pida a Dios el don del discernimiento espiritual para no ser engañado por el diablo y la corrupción de los hombres. Es responsabilidad, iglesia, de cada cristiano en el mundo convertido tener el don del discernimiento espiritual para poder entender y poder comprender cómo las acechanzas del diablo nos pueden hacer daño al punto de separarnos de la completa comunión con Dios. El discernimiento espiritual que nos libra del error humano y los ataques del diablo es la prédica inédita de esta semana que Dios por medio del Espíritu Santo trae para cada uno de ustedes, de todos los integrantes de estos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, de YouTube. A todos ustedes, que el Señor los bendiga y les conceda las peticiones de su corazón. Ahora, la pregunta que todos nos debemos hacer ahora, o que nos compete en este momento, en esta prédica, en esta enseñanza, es: ¿para qué? La pregunta es: ¿qué es el discernimiento espiritual? Amén.
¿Qué es el discernimiento? Lo que debe preguntarse todo creyente recién nacido, toda persona que quiere buscar meterse con Dios. ¿Qué es el discernimiento espiritual? ¿Y por qué Dios quiere que lo pidamos al Espíritu Santo de Dios? Si tú te lo pides al Espíritu de Dios, Él te va a dar sabiduría. ¿Sabiduría de dónde? De lo alto, no de los hombres, sabiduría de lo alto. Porque hay quienes tienen unos diplomas en sus paredes y creen que porque el mucho estudio que tienen ya obviamente saben, conocen todo. No, Señor. Una es la sabiduría de este mundo y otra es la sabiduría de Dios. Dice el Señor en Santiago que la sabiduría de este mundo es animal, es terrenal, es diabólica. Mientras que la sabiduría que viene de Dios, primeramente es ¿qué? Es pura. Amén. O sea, es verdad. Es purificada la palabra de Dios. Es verdad. Dice, es pura, es pacífica y es benigna, o sea, que hace bien al ser humano que Dios creó. Amén. Esa es la sabiduría que hay que pedir a Dios. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, me acuerdo hace muchos años cuando recién me convertí, que yo quería obviamente ser un predicador, quería predicar la palabra de Dios a muchas personas, y me acuerdo tanto que yo le pedía a Dios sabiduría. Algo puso el Espíritu Santo en mí, no sabía que el Espíritu de Dios estaba en mí, morando en mí, y me ponía a pedirle a Dios sabiduría, y me llevó el Señor al libro de Proverbios, donde están más de 3,000, sino que se escribieron como 1,000 y pico apenas, Proverbios de Salomón. Y ahí empezó el Señor a darme como esa sabiduría, ese entendimiento, esos consejos sabios que están en la bendita palabra del Señor. Amén. Entonces Dios te va a dar sabiduría y te va a dar el don del Espíritu Santo si tú le crees a Dios. Obviamente si eres un escogido de Dios, Él te lo va a dar. Amén. La pregunta, como les decía, ¿qué es el discernimiento espiritual? Es la que debemos hacernos. ¿Y para qué sirve? El don del discernimiento espiritual, mis hermanos, es la capacidad de poder percibir el verdadero carácter de las personas. Cuando tú tienes ese don, puedes percibir el verdadero carácter, las verdaderas intenciones que tienen las personas hacia ti. Amén. Y el origen también de las manifestaciones espirituales, porque todo lo espiritual, mis hermanos, hay un mundo espiritual, obviamente, que se maneja espiritualmente, obviamente, invisible, en el mundo invisible. Nosotros no nos estamos dando cuenta, pero en este momento pueden estar los ángeles de Dios batallando cerca de este lugar donde estamos congregados, batallando para que el enemigo no venga a interrumpir hasta el culto, que no venga a hacernos daño, que no venga a sembrar cizaña, que no levante quizás al vecino con música para opacar la predicación. Entonces nosotros muchas veces no percibimos eso, pero si tenemos el don del discernimiento espiritual, vamos a entender que hay ángeles alrededor nuestro protegiéndonos. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la completa realidad, iglesia. El don del discernimiento espiritual permite también reconocer la acción del Señor en la vida de la iglesia, donde además permite descubrir lo que viene de Dios o lo que viene de la naturaleza humana o del mismo demonio, porque el Satanás, dice la palabra, que nos acecha. Amén. Él nos acecha como un león rugiente, dice Primera de Pedro 5:6. Que Satanás nos acecha, 5:8 si no estoy mal, como un león rugiente, anda alrededor de nosotros, a ver a quién devorar, dice la palabra del Señor. Amén. También dice Pablo en los Efesios que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Amén, porque muchas veces ignoramos como pastores, ministros, como servidores, las maquinaciones del enemigo, y el enemigo se nos mete hasta por la retaguardia, se nos mete por la puerta de atrás, y cuando menos piensa, mejor dicho, sacude hasta la iglesia, y mejor dicho, y escándalos que se han visto. Amén. Dios nos quiere librar en esta hora de eso. Ahora, cabe también, iglesia, aclarar que el don del discernimiento espiritual no es solo un conocimiento espiritual, sino una capacidad espiritual dada por Dios a su iglesia. ¿A quién le da Dios eso? Diga, a la iglesia. O sea, nosotros somos la iglesia de Cristo. Y si Dios quiere, obviamente, sacar adelante a su iglesia, ¿qué tiene que hacer Dios? Equiparla, porque por eso nos ha equipado con dones. Dice la palabra de Dios que son diversidad de dones, que debemos anhelar los mejores dones, dice el apóstol Pablo. Así que concluimos pues que el don del discernimiento espiritual es también la capacidad de juzgar y distinguir entre dos cosas con la sabiduría de la palabra de Dios. Eso es el don de, digamos, el discernimiento espiritual. Es prácticamente, iglesia, es la capacidad de juzgar y distinguir entre dos cosas con la sabiduría de la palabra de Dios. Amén. Ahora, este tipo de juicio no es malo como muchos creen, porque muchos piensan, el pastor me está acusando, el pastor me está juzgando. No, no es así, iglesia. Amén. De hecho, es crucial, si nosotros vamos a tomar decisiones sabias,
debemos aprender a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre el bien y el mal, entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, entre la verdad y el error, a través del don del precioso Espíritu Santo en nosotros. Ahora, veamos qué nos enseña la Biblia, iglesia, en esta hora. ¿Qué nos enseña sobre el don del discernimiento espiritual y las cosas importantes para las que sirve este don dado por Dios? Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué nos quiere enseñar hoy Dios a través de esta enseñanza, valga la redundancia. Hechos capítulo 5, tomen apunte mis hermanos, tengan Biblia en mano. Siempre que alguien, un pastor, ministro, se pare delante de ustedes a predicarles, a traerles un sermón de la palabra de Dios, les aconsejo, tengan la Biblia ahí enfrente, o si no tienen Biblia, al menos una libreta para que tomen apuntes. Eso hacía yo y eso siempre hago. Donde me invitan conferencias aún de pastores, desde que era, digamos, un bebé espiritual, desde que iba a las primeras iglesias, caí lamentablemente en iglesias donde no estaba la presencia del Espíritu Santo. Pero yo siempre llevaba, ¿qué? Una agendita y la Biblia. Y ahí anotaba, y ahí tomaba las citas. Amén. Ese es un consejo que te doy como ministro del Evangelio. Amén. Porque así el diablo no te puede engañar. Y ahora lo vas a entender por qué. Hechos capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el 11. Hay una historia que se llama, ahí tiene como título, dice Ananías y Zafira. Hoy vamos a hablar de Ananías y Zafira y de muchos más. Amén. Pero vamos a orar por esta palabra para que el Espíritu de Dios traiga el don del discernimiento, traiga la fluidez de la presencia del Espíritu de Dios y sobre todo traiga luz y revelación a cada uno de los que le están pidiendo sabiduría a Dios con el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y aquí estamos como cada 8 días, como Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, Señor, sembrando la palabra de Dios, tu enseñanza, Señor, ya que nos has dado ese don precioso, la enseñanza en este ministerio. Enseñamos la palabra, la sana doctrina, defendemos el Evangelio, o sea, estamos por la defensa del Evangelio, pidiéndote, Señor, que seas tú abriendo el entendimiento, los ojos, Señor, quitando toda venda y ceguera espiritual de muchos, Padre Celestial, que te quieren buscar, que quieren un encuentro personal contigo, Señor. Te pedimos que nos ilumines con la luz de los vivientes que es tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, danos revelación en esta hora, Señor, y glorifícate en cada uno de estos hermanos que están aquí a través de los grupos de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube, Señor, e Instagram y Telegram. Que Dios los bendiga a todos, es mi oración. Amén. Hechos capítulo 5, versículo 1. Leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, por la unción del Espíritu de Dios. Dice el versículo 1, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y dice la palabra que sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Y dice que trayendo solo una parte. Y la puso a los pies de los apóstoles, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. El versículo 5 dice, y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasaron un lazo como de 3 horas. Sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, dice la palabra, ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, también murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron, dice, junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. La palabra iglesia aparece aproximadamente unas 37 veces en la Biblia. Aquí lo relata el libro de Hechos capítulo 5 versículo 11, donde dice,
y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Hay una sola iglesia, nunca se olviden, hermanos en Cristo. No hay 39,000 denominaciones en todo el mundo como según las estadísticas en ese tiempo. No, hay una sola iglesia, y esa iglesia es la iglesia de Jesucristo. Amén. Esa iglesia no es ni siquiera la iglesia de pescadores, no es ni siquiera ninguna de las demás denominaciones. Esa iglesia que existe es la iglesia de Cristo, la cual Él compró con su sangre, y ahí donde estamos nosotros, que hacemos parte de ese cuerpo que es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros hacemos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Amén. Él no viene por denominaciones, con todo el respeto de los hermanos que me escuchan. Ninguna denominación es la escogida por Dios, no, Señor. Es las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que han reconocido que Él es el camino, la verdad y la vida, y lo siguen haciendo la obra de Dios en esta tierra. Esa es la iglesia del Señor. Esa era la iglesia que estaba aquí reunida, donde dice la palabra que Pedro con los demás apóstoles del Señor estaban siendo perseguidos en aquel tiempo. Una gran persecución vino después de la muerte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, hace 2000 años ya. Y dice la palabra de que muchas personas que hacían parte de la iglesia en aquel tiempo, la iglesia antigua, la iglesia primitiva, de la cual nosotros como pescadores del reino queremos imitar esa iglesia. Amén. Somos un ministerio muy diferente a muchos porque queremos imitar esta iglesia. Y qué bueno que todas las demás denominaciones cristianas imiten esta iglesia del primer siglo, que era una iglesia que se preocupaba por el bien social de las personas. Dice la palabra que esta iglesia fue perseguida. Y al ser perseguida, ¿qué pasó? Dice la palabra que muchos de esos fieles de aquel tiempo vendían sus propiedades y traían todo a los pies del apóstol Pedro. O sea que él era el líder de la iglesia en aquel tiempo. Y dice la palabra, es más, dice que había un hombre también, versículo 36 de Hechos 4, dice un hombre llamado José, a quien los apóstoles le pusieron por nombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Era un levita, dice la palabra, natural de Chipre. Este hombre, como tenía una heredad, dice la Biblia, que la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Pero ¿qué pasó? Que había una pareja, escúchame bien, llamados Ananías y Zafira. ¿Cómo llama la pareja? Ananías y Zafira. Amén. Estas personas aparentaban ser personas fieles a Dios. Aparentaban ser unas personas dadoras, o sea que servían en la obra de Dios. Pero lamentablemente el diablo se oponía para que estas personas, y se opuso para que estas personas con engaño pudieran ¿qué? Tratar de engañar a los mismos apóstoles del Señor y poder engañar a la misma iglesia en aquel tiempo. ¿Amén? Entonces, mis queridos hermanos en Cristo Jesús, si leemos el versículo 3, vemos la exhortación del apóstol Pedro a este hombre llamado Ananías. Versículo 3 de Hechos 5 dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que ¿quién engañó a Ananías? Diga, el diablo. Pastor, ¿por qué habla tanto del diablo? Sí, mira, aquí el diablo engañó a Ananías, porque le puso en ese corazón, quizás que le faltaba discernimiento espiritual, le puso la mentira de creer que los apóstoles no necesitaban esos recursos. Y entonces por eso sustrajeron de ese precio y cogieron una parte para ellos, se habían comprometido a entregar todo, pero mire, las palabras mismas lo ataron a Ananías y Zafira y los llevaron a la muerte. Entonces dice la palabra que ellos estaban mintiéndole no a Dios sino al Espíritu Santo. Dice el versículo 3: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Aquí vemos, iglesia del Señor, que de comienzos de la iglesia cristiana, el discernimiento espiritual ha sido una gran herramienta fundamental para proteger la fe, la iglesia y la fe de los creyentes. Los apóstoles y los primeros creyentes enfrentaron grandes desafíos porque el enemigo, el diablo, trataba de infiltrarse aún en la iglesia con doctrinas falsas, engañosas y corrupción espiritual, como Ananías y Zafira. Ellos fingieron, aparentaron, iglesia, generosidad, engañando a la iglesia, pero fueron confrontados con el discernimiento espiritual que tenía el apóstol Pedro. Esto demuestra que el Espíritu Santo revela la verdad, ya que Pedro, por ejemplo, no sabía que Ananías y Zafira estaban mintiendo. Él no sabía que ellos estaban mintiendo, pero vino el Espíritu Santo
Iluminó a Pedro y le dijo, mire, por medio del don del discernimiento, ellos están mintiendo, ellos sustrajeron precio de la heredad. Y por eso dice la palabra que vino la muerte de los primeros cristianos. Escúcheme bien, dentro de una iglesia. La primera pareja muerta, ipso facto ahí, por mentir el Espíritu Santo, fue Ananías y Zafira. Ahí está. Eso revela, eso demuestra que el Espíritu Santo revela la verdad. Como le decía, ya que Pedro no sabía que Ananías y Zafira estaban mintiendo, pero el don del discernimiento lo llevó a descubrir el engaño. Por eso el discernimiento, iglesia, protege a la misma iglesia cristiana verdadera, ya que sin el discernimiento espiritual no se hubiera conocido esta verdad y toda la iglesia había sido engañada por esta pareja, Ananías y Zafira. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Hay 5 cosas importantes para las cuales sirve el don del discernimiento espiritual en nosotros, y Dios quiere que la conozcan hoy como hijo de Dios. Si tú eres un escogido, Dios te manda a conocer esta palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor, el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, dijo que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y a muchos engañarán. Pero como Dios no quiere que tú vivas en el engaño, como Dios quiere que tú como iglesia no seas engañado por el enemigo, entonces por eso trae estos consejos, 5 consejos importantes para las cuales sirve el don del discernimiento espiritual dado por Dios a la iglesia. Número 1, primero, vamos rapidito por cuestión de tiempo. Número 1, para proteger a la iglesia cristiana de la mentira. ¿Para qué sirve ese don espiritual dado por Dios a la iglesia? ¿Para qué? Para proteger a la iglesia cristiana verdadera de la mentira. Amén. ¿Por qué digo iglesia cristiana verdadera con el respeto de millones de personas que me están viendo? Porque al hablar de iglesia verdadera quiere decir que hay una falsa. Amén. Y esa falsa es usada por el enemigo, por el diablo, así como fue usado Ananías y Zafira. Ahí está el ejemplo. Ellos fueron engañados. Ellos quizás dijeron, no, que le vamos a dar todo un poco de plata a esos apóstoles. De pronto hasta se la robarán y qué sé yo, y no hacen nada. Porque así piensa la gente. Es más, hoy día la gente piensa así mismo. ¿Qué le vamos a dar plata a ese ministerio de pescadores del reino? Si quién sabe si el pastor en qué se gasta la plata. Y muchos dudan la verdad de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como hay muchos que lo hacen, doy gracias a Dios que nosotros como ministerio tratamos de no incomodar a las almas. Los que quieran sembrar voluntariamente este ministerio lo pueden hacer, gratuito y voluntariamente. Doy gracias a Dios que Dios me ha dado mis manos y con mis manos trabajo. Mi esposa también trabaja y con eso sostenemos este ministerio que Dios nos ha dado. Amén. Ahora, como le decía, la primera cosa importante para la cual sirve el don del discernimiento espiritual, iglesia, es para proteger a la misma iglesia cristiana verdadera de la mentira. O sea que la mentira no puede estar en la iglesia. ¿Usted se imagina yo como pastor y como ministro estarle diciendo a usted mentiras? ¿Usted se imagina yo como pastor o ministro estarle predicando a la gente mentiras, promesas que quizás no se van a cumplir? No, Señor. Por eso trato de ser muy cristocéntrico en mi enseñanza. Y si algo quiere Dios es que la verdadera iglesia de Cristo, los escogidos de Dios, que Él ha llamado a predicar la palabra en el mundo entero, prediquen la verdad conforme a la Escritura, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Decía Pablo, primera cosa importante para las cuales es importante el don del discernimiento espiritual, para proteger a la iglesia de la mentira. Versículo 4, léalo conmigo, ahí está el fundamento, en Hechos capítulo 5. El versículo 4 dice, el apóstol le dice a este hombre, reteniéndola, o sea la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Porque él creyó que estaba engañando a Pedro, Ananías, Zafira, se juntaron como pareja a murmurar quizás de este apostolado. No se dan cuenta que eran tiempos de persecución, donde la iglesia la estaban persiguiendo, donde iban a una ciudad y allá los sacaban y tenían que ir a otra, predicando el evangelio, hermano, para buscando la salvación de las almas. Pero el diablo no entiende eso, porque dice la Biblia que él ha descendido con gran poder, buscando la forma de destruir a uno de los escogidos de Dios. Y dice la palabra que esto quedó como ejemplo registrado en la Biblia. La primera pareja muerta por mentirle al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón?, le dijo Pedro a Ananías. No has mentido a los hombres sino a Dios.
Debemos erradicar la mentira del púlpito, erradicar la mentira de nuestras vidas, de nuestro ministerio, de nuestra familia, de nuestra pareja. Erradiquemos la mentira, no estemos mintiendo, dice la palabra. Cuando hay discernimiento en nosotros, podemos conocer, iglesia, con anticipación la verdad sobre la mentira y viceversa. Como lo dije anteriormente, el apóstol Pedro no tenía cómo comprobar que Ananías y Zafira estaban mintiendo, pero fue por el don del discernimiento espiritual que sacó todo a la luz, desenmascarando la mentira a esta pareja de cristianos, y todo porque el Espíritu Santo no tolera ni el engaño ni la mentira dentro de la iglesia. El versículo 10 de Hechos 5, sigamos ahí, dice: al instante ella cayó a los pies de él y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Eso dice la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, escucha bien, toma apunte. Proverbios 14, 12 y Proverbios 16, 25, dice lo mismo. Tú búscalo ahí en la Biblia y dice exactamente lo mismo. 2 veces está ahí en la Biblia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ananías quizá le parecía derecho y recto, justificando su maldad, darle nomás una parte de lo que se había comprometido en darle a la obra de Dios. Pero este hombre, engañado por el diablo, porque el diablo puso ese sentir en su corazón, y fue engañado y engañó, porque dice la palabra de Dios que los engañadores van engañando y siendo engañados. Amén. Por eso hay que apartarse el engaño, de la mentira. Ahí vemos, iglesia, Proverbios 14, 12. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Ananías y Zafira no se imaginaron que ese camino donde ellos estaban, un camino de verdad, de paz, de verdad, de la palabra de Dios, de hacer las obras de Dios, ellos no se imaginaron que ese podía ser un camino de muerte para ellos, porque resultó que fueron muertos. Porque a ellos les parecía derecho hacer lo torcido. Les parecía derecho robar y sustraer. No, Señor, tenemos que apartarnos de eso. Eso no le agrada a Dios, iglesia. Dios nos invita 2 veces en la Biblia a discernir muy bien el camino en donde andamos, ya que si en nosotros no está operando el Espíritu, el don del discernimiento espiritual, fácilmente podremos estar andando en caminos de muerte y separados de Dios. Segunda cosa importante, son 4. Segunda cosa importante, son 5, perdón, 5. Segunda cosa importante para la cual sirve el don del discernimiento espiritual. Número 1, escuche, para proteger a la iglesia verdadera cristiana o iglesia cristiana verdadera de la mentira. Amén. Número 2, ¿para qué sirve el don de discernimiento de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo? Diga, para desenmascarar las artimañas de Satanás. Pastor, no hable tanto del diablo, no traiga el diablo aquí. No traiga el diablo aquí, pastor, no hable tanto del diablo, dejémoslo quietico allá. No, Señor, te voy a mostrar bíblicamente. Mateo capítulo 4, versículo 3. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 3. Encontramos la segunda cosa importante por la cual es importante en nosotros el don del discernimiento espiritual. En el Evangelio según San Mateo capítulo 4 aparece un título que dice tentación de Jesús. ¿Quién tentó a Jesús? Pregunto. ¿Fue el Espíritu Santo o fue Dios o el diablo? Tentación de Jesús. Versículo 3. Dice la palabra, Mateo capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador, diga, el diablo, y le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dijo Satanás? Lo tentó. Aquí vemos cómo vino el tentador con engaño, pero gracias al don del discernimiento espiritual de Jesús, Jesús pudo percibir, escúchame bien, pudo percibir que el diablo, número 1, lo quería hacer caer de su naturaleza divina. O sea, lo quería hacer dudar, porque le dice, si eres hijo de Dios, si eres, Jesús sabía que era el hijo de Dios. Tú que me escuchas, si eres un escogido, sabes que eres un hijo de Dios. Pero el diablo va a tratar de hacerte dudar de esa identidad, porque el diablo te quiere bajo sus pies.
Cuando la palabra de Dios dice que el que está bajo nuestros pies es el enemigo. Amén. Pero por eso hay que tener discernimiento. Hay gente que mismo se dice a sí mismo, hasta cristianos, uno los escucha decir, este pobre diablo que va a tener para comprar eso o lo otro. Ellos mismos se están atando con los dichos de su boca, como dice Proverbios. Ahora escúchenme bien. Aquí vemos cómo el tentador con engaño, pero gracias al don del discernimiento espiritual de Jesús, pudo resistirlo, iglesia. Jesús pudo resistir al diablo. Le quiso en primer lugar hacer dudar de ¿qué? De su naturaleza divina, o sea, de que era un hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, haz esto. El diablo sabía que Jesús era el hijo de Dios, sino que el diablo siempre mete su cizaña para hacernos dudar de las cosas de Dios o el propósito de Dios en nuestra vida. Y segundo, vemos que el diablo, escúcheme bien, vemos, iglesia, que Jesús discernió también que el diablo quería que él usara su don espiritual para su propio beneficio y no para depender de la voluntad del Padre. Por eso le dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él había podido hacer eso. Conviértase en el pan que tengo hambre y se vuelven las piedras pan. Tenía el poder de Dios. Amén. Pero ¿por qué no lo hizo Jesús? Porque sabía que Satanás lo estaba incitando a que él se apropiara del don de Dios y no le diera gloria a Dios. Porque si algo quiere Satanás es que usted no le dé gloria a Dios. Cuando escuche una prédica como esta, si algo quiere el diablo es que usted no crea este mensaje y que no le dé gloria a Dios. Y antes que se enoje y se irrite conmigo. Aquí vemos, iglesia, que Jesús discernió que el diablo quería que él usara su don para su propio beneficio y no para depender de la voluntad del Padre. Y eso es lo que debemos cuidarnos nosotros como ministros. Que si hemos recibido dones de parte del Espíritu Santo, no decir esos dones son míos y hago con ellos lo que me da la gana. No, Señor. Porque muchos que pensaron así hoy en día están sirviéndole al diablo allá en el reino de las tinieblas, en la hechicería, en la brujería, usando esos dones que el Espíritu Santo le dio, por ejemplo de sanidad, para supuestamente traer sanidad sobre otros. Pero la manera no de Dios, sino de las tinieblas. Y debemos cuidarnos de eso, iglesia. Amén. Cuando yo digo es que ese don lo tengo yo y yo soy el ungido de Dios y yo soy el que, lo que se dice yo, lo que digo yo es lo que se debe cumplir, hay que poner cuidado en eso. Amén. Porque podemos estar malinterpretando los dones espirituales de Dios, iglesia. Ahora, el versículo 4 dice la palabra que Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que no solamente de alimento físico va a vivir el hombre, vamos a vivir. Van a vivir tiempos de hambre, de escasez, pero no solo de alimento vamos a vivir, sino de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la completa realidad, iglesia. El versículo 6, continuando aquí con la lectura de Mateo 4. Y le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, vuelve y le dice como haciéndole dudar de su identidad. Si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ahí qué hizo el enemigo? En este pasaje vemos cómo Satanás tuerce la escritura. ¿Qué hizo Satanás aquí? Diga, torció la escritura. ¿Qué es lo que puede hacer un ministro no de Dios sino de las tinieblas? Torcer la escritura. Pero el discernimiento de Jesús le permitió no caer en la provocación. Y su respuesta, ¿sabe cuál fue? Versículo 7 de Mateo 4. Jesús le dijo, escrito está también. Porque el diablo le citó a Jesús el Salmo 91:11. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está, Dios va a mandar sus ángeles para que te sostengan y no tropieces en tu pie. Pero ¿qué le dijo el Señor? Versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. No tentarás al Señor tu Dios. Hay quienes buscan provocar al Hijo de Dios para que ignoren su trampa, pero cuando tenemos un buen discernimiento, no caeremos en la trampa del enemigo, iglesia. Por último, Satanás le ofrece a Jesús las riquezas de este mundo. Versículo 8 de Mateo 4. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto, muy alto, dice, a un monte muy alto, dice la palabra. Y dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré
si postrado me adorares. Satanás a muchas personas, a muchos líderes, aún religiosos, lamentablemente toca decirlo, le está ofreciendo las riquezas de las naciones. Mire, en Jesús, él intentó de que el diablo intentó de que Jesús fuera un gran líder mundial. ¿Sabía usted eso? Él quiso engañarlo para que de pronto Jesús pensara, quizás digo yo, uy, con tanta multitud que me sigue, con los dones que tengo, mejor dicho, puedo ser el presidente de este país. Puedo ser, mejor dicho, el presidente de una gran nación. Satanás le ofreció eso a Jesús. Porque le dijo, te ofrezco, y se le mostró, todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Qué le mostró Satanás a Jesús en el desierto? Todos los reinos del mundo. O sea, usted puede ser, en pocas palabras le quiso decir, un gran mandatario de la nación más poderosa del mundo. Pero dice la palabra que le dijo, esto te haré si postrado me adorares. Pero Jesús la tenía clara. ¿Sabe por qué la tenía clara? Diga, porque tenía un buen don de discernimiento espiritual. Él discernió que era mentira el diablo. ¿El diablo acaso a muchos de nosotros como pastores y ministros no nos ofrece muchas riquezas también? Pastor, no se preocupe que su iglesia puede ser la más grande de todas y va a tener multitudes. El diablo nos lo ha dicho como ministerio. Y toda esa multitud lo van a seguir y le van a traer todos esos diezmos, todas esas ofrendas. Digo, mentiroso diablo. El Señor ha dicho en su palabra que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Eso lo hará Dios, no tú. Pero Satanás es un mentiroso, es un engañador. Pastor, no hable tanto del diablo. Lo dice la palabra, tentó a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Y si lo hizo con él, ¿qué podrá hacer con nosotros si nosotros nos descuidamos? Por eso la palabra él dice, no ignoréis las maquinaciones del enemigo, no las ignoréis. Pero hay muchos que de pronto la ignoran y por eso es que cuando viene ese el ataque sorpresa del enemigo y destruye el ministerio, destruye a la familia, porque no hemos creído a la palabra del Señor. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién hay que adorar, iglesia? ¿A quién hay que adorar? Al Señor tu Dios. ¿Al pastor? No, al Señor tu Dios. ¿Amén? ¿Vamos a orar al pastor Roque? No, Señor, al Señor tu Dios, porque yo puedo fallarte, Dios no te falla. ¿Cuántos dicen amén? Vete de mí, Satanás, dice en otra traducción, creo que en Lucas capítulo 4. Aquí dice, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo Jesús? Diga, en todo momento le citó la Escritura. ¿Es así o no es así? Y eso le evitó caer en tentación y pecado. Algunos, o algo más bien que nos debe quedar bien claro a todos nosotros en esta hora, iglesia, en esta enseñanza, es que el enemigo nunca se presenta con una mentira evidente, sino con una verdad a medias, que puede desviarlos del plan de Dios. Escuche bien, no toda voz que parezca convincente proviene de Dios. No toda oportunidad que parece buena es de parte del plan de Dios. Y siempre lo he dicho, lo dije también en los audios que grabé para WhatsApp. Hace unos años atrás, muy pocos años atrás, alguien, supuestamente pastor, supuestamente escogido de Dios, porque predicaba hasta la palabra, me dijo, pastor, usted está necesitando una fundación, un lugar para la fundación. Yo le tengo ese lugar. Hay otro pastor, amigo, que él tiene un lugar por allá, a las afueras de la ciudad, muy bueno, lo alquila muy económico, pastor. Y usted que me ha dicho a mí que pronto quiere en verdad montar su fundación para ayudar a toda esa gente de la calle, a todos los indigentes y rehabilitar a muchas personas de los vicios. Pues pastor, ahí está la oportunidad. Yo pensé la verdad que venía de Dios. Yo pensé que eso venía de Dios. El diablo, digo yo, se me apareció, se me presentó así. Y yo fui, y fuimos con mi esposa. Y miramos el terreno, nos gustó y muy barato el lugar. Teníamos ahí para montar el templo y no solo eso, sino la finca campestre, tremendo. Pero resulta que al poco tiempo nos llegan unas personas y nos tocan a la puerta. Y mi esposa sale pensando que eran personas que querían rehabilitarse. Y no, eran personas que querían cobrar un impuesto. Aquí le llamamos en Colombia vacuna. Por nosotros estar ahí y por estar obviamente ahí en el territorio de ellos. Ellos decían, este territorio es nuestro.
Esto es algo, una invasión, y esto es nuestro. Y si usted quiere estar aquí, tienen que pagar tanto. Obviamente yo le oré a Dios, con mi esposa le oramos al Señor, y la respuesta de Dios, ¿sabes cuál fue? No la respuesta como la tenían los pastores corruptos de aquel tiempo. La respuesta fue: salgan de ahí. Salimos de ahí, Dios nos dio discernimiento y dijimos, estamos en un mal lugar, estamos arriesgando nuestra vida, nuestra integridad, y salimos de ahí. Y cuando salimos de ahí sentimos paz, porque venía de parte de Dios. ¿Qué pasó ahí? No habíamos consultado al Espíritu Santo, nos faltó el don del discernimiento para discernir esa mentira, esa trampa del enemigo, pero Dios nos ha permitido que eso nos sirva de lección para enseñarla a otros. Amén. No todo lo que parece bueno es bueno, ni tampoco todo lo que parece malo es malo. Amén. Esa es la realidad, iglesia. Nos debe quedar bien claro eso. No toda voz que parezca convincente proviene de Dios, porque estas personas decían: es que ustedes nos tienen que pagar una vacuna, y si no, al menos intérnanos ahí a 3 de esos que tenemos bien degenerados, que ya no saben qué hacer por causa de la droga. Porque el otro pastor que está ahí al frente, él sí nos tiene allá una gente. Imagínate tú hasta dónde llega la corrupción. Por eso no nos dejemos engañar, ni como pastores, ni como hombres de Dios. ¿Amén? Es el consejo de Dios. Nos debe quedar en claro: no toda voz que parezca convincente proviene de Dios. No toda oportunidad que parece buena es parte de su plan. Por eso debemos preguntarnos antes de tomar decisiones importantes: ¿esto que voy a hacer me acerca o me aleja a Dios? ¿Esto que voy a hacer o que estoy recibiendo me alinea con su palabra o va en contra de ella? ¿Estoy siendo movido por el Espíritu Santo o estoy siendo movido por mis propias emociones? Debemos pedirle a Dios el don del discernimiento espiritual. Jesús venció todas las trampas del enemigo porque tenía conocimiento de las Escrituras, tenía dependencia del Padre y tenía sensibilidad al Espíritu Santo de Dios. Hay muchos que tenemos o que tienen conocimiento de las Escrituras. Hay muchos que quizás dependen del Padre, pero también hay muchos que ignoran la sensibilidad del Espíritu de Dios cuando algo no es de Dios y nos avisa. Esa es la completa realidad, iglesia. Tercera cosa, son 5. Tercera cosa importante para la cual sirve el don del discernimiento espiritual dado por Dios. Número 3, para librarnos del engaño de los falsos profetas, protegiendo la pureza del Evangelio del Reino. Mis hermanos, si algo quiere Dios con este ministerio, es que podamos predicar siempre el Evangelio del Reino, el Evangelio puro. No corromper el Evangelio, iglesia. El Evangelio no se puede corromper. No podemos traer el engaño y la mentira del mundo a la iglesia. Eso hay que erradicarlo en iglesia de Cristo. Hermanos ministros que me escuchan, Dios nos quiere librar del engaño de los falsos profetas, protegiendo la pureza del Evangelio, porque el Evangelio es puro, el Evangelio es salvación, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice Pablo. No me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, pero el Evangelio puro, el que se debe predicar en el nombre de Jesús para gloria del Padre. Hechos capítulo 8. Libro de Hechos capítulo 8. Leamos el versículo 9. Dice la palabra del Señor: pero había un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Simón. Versículo 9 de Hechos capítulo 8. Que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y dice la Biblia, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Simón el mago. Hechos capítulo 8 está la historia de Simón el mago. Dice la Biblia que se hacía pasar por algún grande, por algún gran hombre de Dios, por algún profeta, y era un engañador, y está ahí escrito en la Biblia. Entonces, ¿no debo hablar de eso? Claro que sí, hay que sacar la verdad a luz. Y dice la Biblia que este hombre, Simón el mago, antes ejercía la magia, o sea, la hechicería. Y dice, en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Él se hacía pasar. Y la gente, escúchame bien, estaba atenta a lo que este hombre decía, este engañador. ¿Sabe por qué la gente estaba tan atenta y tan distraída con este hombre? Porque la gente le faltaba el don del discernimiento espiritual. Pero este hombre se estrelló, se pegó la estrellada del siglo.
Cuando se estrella con los discípulos del Señor, vamos a leer el versículo 10. A este oían atentamente todos. Era un falso profeta. ¿Y quién lo escuchaba? Diga, todos lo escuchaban. Toda la gente de Samaria. A este oían, versículo 10 de Hechos 8. Atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, a todos los tenían engañados. O sea que desde el más pequeño hasta el más grande le faltaba, diga, el don del discernimiento espiritual para descubrir a este falso profeta. Y dice la Biblia que este hombre decía, este es el gran poder de Dios. Estaba suplantando al Hijo de Dios. Era un engañador. Versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Así hay mucha gente hoy en día. Ha sido engañada por las religiones mucho tiempo y aún así no creen al Evangelio de Salvador, Jesucristo. Así estaba esta gente, siendo engañadas por un falso profeta llamado Simón, el mago. Dice que le había engañado mucho tiempo, por mucho tiempo a esta gente. ¿Ah? Y por eso los discípulos estaban ahí predicando el Evangelio, para ser salvos de esa generación perversa y maligna. Pero la gente no creía. Y dice el versículo, escúcheme bien, Pedro y Pablo alertaron a los creyentes para que no se dejaran engañar por falsos maestros y ministros mentirosos. Debemos probar a los espíritus, iglesia, y no aceptar cualquier enseñanza sin examinarla detenidamente. Por eso yo les digo, les aconsejo, anden con su Biblia, anden con su agenda de apuntes y anoten todo para que después corroboren todo en casa. Pero hay gente que no, traga entero todo lo que el iluminado le dice. Y muchas veces están siendo engañados y no se dan cuenta. Esta gente de Samaria estaban siendo engañadas. De hecho, dice la palabra que Jesucristo fue a predicar a Samaria. Ahí en el pozo donde está la mujer samaritana, la que fue y testificó de todo lo que Cristo le había dicho, que tenía 6 maridos y que el último no era el marido, 5 maridos y el último no era el esposo. Y dice la Biblia que Jesús se metió allá en ese terreno de los samaritanos y les predicó y muchos creyeron, dice la palabra. Por eso fue que cuando Jesús resucita, lo primero en la gran comisión que hace es, vayan a todas las partes de la tierra, vayan a Samaria hasta el último, y le menciona Samaria. Porque Jesús sabía que allí había un falso profeta, que tenían que tumbarlo espiritualmente hablando. Y por eso estos discípulos fueron allá a Samaria a predicar el Evangelio. ¿Ah? Volviendo a la historia de Simón el mago, vemos cómo este había engañado por mucho tiempo a la gente de Samaria. Y lo peor, quiso comprar el don de Dios ofreciéndole dinero. Ahí fue donde él se pegó la estrella del siglo. Versículo 18 de Hechos 8. Versículo 18 de Hechos 8 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué les ofreció? Diga, plata. Aquí tenemos un dicho que dice que por la plata baila el perro. Aquí por la plata baila mucha gente, y hasta en las iglesias. Por plata. Todo es plata, todo se le vuelve dinero a muchos. Aquí dice la palabra, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí ese poder, para que cualquiera que yo le impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Pero seguro este hombre, si hubiera sido así, era para vender esos dones. Por eso el Señor dice en su palabra, compra la verdad y no la vendas. La verdad no hay que venderla. Este hombre quiso, se estrelló con Pedro, el líder de la iglesia primitiva. Les ofreció dinero. ¿Ah? Versículo 20. Entonces Pedro, ¿qué le dijo? Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dios le dice a muchos que solamente piensan en plata, su dinero perezca con ustedes, porque no están pensando que el don de Dios se compra con dinero, y así no es. Aquí vemos cómo Pedro reprende duramente a este falso profeta, el cual había engañado a muchos que creían a sus enseñanzas. A muchos que creían en sus enseñanzas. ¿Qué nos dice la palabra en cuanto a eso? La misma palabra, 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios 11, 13.
Versículo 13 dice, el apóstol Pablo, escúchame bien lo que dice, a esta iglesia de Corinto, a los falsos profetas que se habían introducido dentro de la iglesia, a la gente que quizá le faltaba el don del discernimiento espiritual. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13, dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles. ¿Son qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Qué significa obrero fraudulento? Que ellos se iban por el fraude, por la extorsión. A ver, me da la plata y si no, se condena. Me trae aquí la plata y si no, se va a condenar, porque Dios lo dice. Fraudulentos, obreros que digan fraudulentos. Y dice el versículo ahí donde estamos leyendo, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Como apóstoles de Cristo. Se disfrazan. ¿Ah? ¿Cómo qué se disfrazan? Como apóstoles de Cristo. Y resulta que no son apóstoles de Cristo. Y esto hay que decirlo. Jesús mismo le dijo a los discípulos, mira que nadie os engañe. Jesús les dijo en Mateo 24:3. ¿Será que yo como pastor y ministro no puedo alertar a la iglesia verdadera para que nadie los engañe? Para que escudriñen la palabra, para que le pidan sabiduría a Dios y el don del discernimiento aún para su ministerio, para que no venga el diablo a engañarnos como Ananías y Zafira y como este falso profeta llamado Simón el Mago. Dice la palabra, porque estos son falsos apóstoles fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, está hablando de ministros del diablo, puestos aquí en la tierra. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que no les espera nada bueno a estos falsos ministros, a estos engañadores del reino de las tinieblas, porque no son del reino de Dios, amén. Aclaro, no son del reino de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1. El mismo apóstol del amor, escúchame bien. Juan era llamado el apóstol del amor. Un hombre que en un principio abrigó rencor en su corazón con Santiago. Y hasta dijo, Señor, ¿qué quieres que mandemos a caer fuego del cielo y consuma a esta gente que no te quiere recibir para la cena? Dice la palabra que este apóstol del amor, el que estaba recostado al pecho de Jesús en la última cena, nos escribe porque no quiere que caigamos en el error y la trampa del diablo. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Él mismo nos dice, no crean a todos que vienen a hablarle de Dios. No crean a toda persona, porque espíritu aquí es persona. No crean a toda persona que viene a hablarle de Dios. Porque muchos falsos profetas, dice él, han salido por el mundo. Ya están aquí, estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué entonces no creemos que existen falsos profetas engañando a los escogidos de Dios? Y Dios quiere proteger a sus escogidos. Dios no quiere que ningún escogido se le pierda, y menos por el engaño del diablo. Por eso pídale usted como escogido de Dios el don del discernimiento del Espíritu Santo de Dios, que Él lo da según Corintios capítulo 12. No todo lo que parece espiritual, iglesia, viene de Dios. Jesús nos enseñó que conoceremos a las personas por sus frutos y no por sus palabras. Alguien enseñó, escuché que alguien enseñaba que para reconocer si una obra es de Dios o no es de Dios, se le reconocía por sus frutos y por su permanencia. Por esas dos cosas decía este hombre. En parte tiene razón, pero en parte no. Pero si discernimos bien, los falsos profetas, o sea, las personas que se hacen pasar por profeta pero no tienen verdaderos dones proféticos, estas personas también dan fruto y permanecen, pero fruto malo, no para Dios sino para el diablo. O las diferentes sectas y denominaciones que hasta el día de hoy permanecen después de 1800, 1900 y el primer siglo y el siglo 2000, o sea, hace ya 100 años, permanecen hasta el día de hoy y están dando fruto, pero para corromper el evangelio. Por eso hay que cuidar la pureza del evangelio.
Por el Evangelio somos salvos, por la verdad nos hace libres, dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esos falsos profetas también dan fruto, pero fruto malo no para Dios, sino para el diablo. Así que cuando Jesús enseña que por su fruto los conoceréis, se está refiriendo a lo malo que producirían los falsos maestros para la iglesia verdadera, de lo cual deberíamos nosotros cuidarnos de ese engaño. En Mateo capítulo 7, versículo 5. Mateo 7:15. Ahí está, Mateo, en tu Biblia. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos, dice el Señor Jesús, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El mismo Jesús nos enseñó que teníamos que guardarnos de los falsos pastores, maestros. Él lo enseñó, porque Él quería que su iglesia se purificara, no se contaminara con falsa doctrina, falsa enseñanza, que lo que hace es apartar a la gente de Dios. En vez de acercarlos a Dios, los divide, los separa al mundo, los echa al mundo más bien. Y por eso es que vemos muchas denominaciones mundanas que no les importa. Pastores en tacones, imaginen una iglesia en Nigeria, un pastor predicando en tacones, no sé de qué se daba a este hombre. Y muchas otras cosas que vemos en internet, muchos lo saben. No estoy denunciando, simplemente quiero que por medio del Espíritu Santo abras tus ojos. El versículo 16 dice Jesús: por su fruto los conoceréis. ¿Pero a quién? Diga, a los falsos profetas. Hay mucha gente que dice en el argot popular: no, ustedes como cristianos por los frutos van a conocer. Pero Jesús no se está refiriendo en este pasaje a los cristianos, sino a los falsos maestros. Dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. El versículo 20 concluye Jesús diciendo, Mateo 7:20: así que por su fruto los conoceréis. ¿A quiénes? Diga, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles. Amén. El texto que enseña que por su fruto los conoceréis comúnmente se usa por el fin de ver el fruto de los demás o de las demás personas, si son o no son cristianas. Pero si discernimos bien el contexto de este texto bíblico, podemos ver que no habla de los cristianos, sino de los falsos profetas y apóstoles, que no dan fruto bueno para Dios, sino para el reino de las tinieblas. El versículo 15 de Mateo 7 lo corrobora. Guardaos, guardaos, dice el Señor. ¿Qué es guardarse? Si usted está corriendo peligro, ¿qué le dice el Señor? Guárdese y no salga a la calle, porque allí hay mucho peligro. Eso es guardarse. Si el hijo quiere salir con sus amigotes y el padre de familia le dice: mi hijo, guárdese en casa y no salga porque hay mucho peligro, ¿le puede pasar algo? ¿Qué le está diciendo el padre? ¿Lo está aconsejando para bien o para mal? Jesús nos está aconsejando para bien o para mal a nosotros como iglesia. Nos está aconsejando para bien. Guardaos, dice, guárdense de los falsos profetas. Y dice que vienen a vosotros, o sea que ni siquiera nosotros vamos allá, sino que ellos vienen a nosotros y nos buscan. Hay que guardarse, iglesia. Amén. Se presentan por lo general, iglesia, estas personas. En conclusión con este primer punto, el don del discernimiento espiritual no es solo para detectar el pecado oculto, como por ejemplo el de Ananías y Zafira que descubrió Pedro, sino también para proteger la pureza del evangelio del reino de Dios. ¿Qué hay que proteger? Diga, la pureza. Si usted es un maestro, un pastor de sana doctrina, usted va a proteger la pureza del evangelio de Cristo para que no se corrompa. Porque si corrompemos lo más precioso que el Señor Jesucristo nos dejó, que es el evangelio, que son sus mandamientos, pues imagínate qué podemos esperar de las almas, que se corrompan también. Amén. Esa es la realidad, iglesia. Hay que proteger la pureza del evangelio del reino, ya que hay predicadores que enseñan doctrinas torcidas para manipular a las personas, con falsas profecías engañosas que no vienen de Dios. Lo vemos en internet. Muchos falsos profetas, que esto es lo que va a pasar, que esto es lo que viene. Y tratan de dejar a un lado la palabra del Señor, y así no es. Se presentan por lo general estos falsos profetas como personas genuinas, sin embargo sus enseñanzas están llenas de confusión.
Están llenas de confusión que pueden hacernos mucho daño. Por fortuna, el don de discernimiento nos da la capacidad de reconocer una falsa enseñanza a una verdadera enseñanza. Cuarta cosa importante para la cual sirve el don del discernimiento espiritual. Resumamos. Número 1, para proteger a la iglesia cristiana de la mentira. Número 2, para desenmascarar las artimañas del diablo. Número 3, para librarnos del engaño de los falsos profetas, protegiendo la pureza del evangelio del reino. Escúchame bien, iglesia. La cuarta, son 5 y finalizo. Cuarta cosa para la cual sirve el don del discernimiento espiritual. Número 4, el don del discernimiento espiritual nos ayuda a enfrentar la hipocresía de los hombres carnales y religiosos. ¿A qué nos ayuda eso? El don del discernimiento prácticamente a enfrentar la hipocresía de los hombres, del hombre carnal. Le pasó a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 23:27 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque sois semejantes, les dijo nuestro amado Señor, semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y el versículo 28 el Señor le dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí vemos que Jesús, gracias al don del espíritu, del discernimiento espiritual, Él pudo ver en los falsos fariseos de aquel tiempo lo que muchos no vieron. Lo que muchos no vieron, y fue que su hipocresía. El discernimiento revela la verdad oculta, iglesia, ya que los fariseos aparentaban ser santos y rectos, pero sus corazones estaban lejos de Dios. La gente veía a los fariseos como grandes líderes religiosos, santos, sin mancha, sin tacha alguna, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y maldad. Jesús veía la realidad de su apariencia gracias al don del discernimiento espiritual. Una de las características de la hipocresía, iglesia, de los hombres religiosos es que se muestran justos ante los demás, no reconociendo que necesitan arrepentirse de sus pecados delante de Dios. Y por eso se justifica. El versículo 28 lo corrobora. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Quinta y última para finalizar, cosa importante para la cual sirve el don del discernimiento dado por Dios, la encontramos en Primera de Reyes capítulo 3. Primera de Reyes capítulo 3, iglesia del Señor y Salvador Jesucristo, nos habla nada más ni nada menos que del gran rey Salomón. Dice la palabra en Primera de Reyes capítulo 3 versículo 5 que se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé, le dice Dios a Salomón. Saltemos al versículo 7. Salomón le dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir, le dice Salomón. El versículo 9 dice: da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Qué le pidió Salomón? Le pidió sabiduría. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Qué le pidió Salomón en su encuentro con Dios a Dios? Le pidió discernimiento. Para poder discernir, le dice. Le pidió corazón entendido. O sea, sabiduría y discernimiento. ¿Qué tenemos que pedirle a Dios en esta hora? Sabiduría y discernimiento. Sabiduría para saber qué hacer. Discernimiento para detectar las trampas del enemigo y quién es de Dios y quién no es de Dios. Sabiduría y discernimiento. El versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y ahí es donde dice la palabra que no solamente le dio sabiduría, no solamente le dio discernimiento, en donde discernir, sino que ¿sabe qué más le dio? Riquezas, dice la palabra. Amén. Aquí vemos que ante la gran responsabilidad a la cual fue llamado Salomón,
No tuvo otra opción que pedir a Dios sabiduría y discernimiento para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. ¿Qué tenemos que pedir a Dios? Diga, sabiduría y discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que conviene y lo que no conviene. Amén. Aquí vemos, iglesia, que lo mejor es que cuando le tocó a Salomón pasarla a la práctica, lo hizo de la mejor manera posible. Vemos el caso de 2 mujeres y un bebé. Dice la Biblia que estas mujeres eran rameras. Y estas mujeres, obviamente, al ser prostitutas, me imagino yo en aquel tiempo, eran personas que se trasnochaban, eran personas que de pronto, bueno, dice la palabra que una de estas 2 mujeres, las 2 vivían en la misma casa. Y una de estas mujeres, no sé si fue al baño, y cuando llegó, se sentó encima del bebé y lo mató, dice la Biblia. Mató al bebé, a su propio hijo. No sé si accidentalmente estaría ebria, qué sé yo, pero dice la palabra que mató al muchacho. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Con un corazón malo, fue y tomó el otro bebé, que había nacido casi por el mismo tiempo, y lo tomó para ella, y el bebé muerto se lo puso a la otra mujer. Esta mujer, cuando se levanta y ve a ese bebé muerto, se asusta, pero dice, no, este no es mi hijo. Ella conocía bien a su hijo y dice, este no es mi hijo. Y entonces la otra decía, no, ese es su hijo, el mío es el que está vivo. Y empezaron a debatir. Eso llegó a oídos del rey Salomón y se la llevaron allá al rey Salomón. ¿Y sabes cómo hizo Salomón? Operó el don del discernimiento que le había pedido Dios en la sabiduría. Dice el versículo 24 de Primera de Reyes 3. Y dijo el rey, tráeme una espada, y trajeron al rey la espada, una espada. Enseguida el rey dijo, partí por medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, da a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Era una mujer mala, de mal corazón, de mal proceder. Sabía que ese hijo no era ella, y aún así quería verlo muerto al otro que estaba vivo, porque había un debate ahí. Entonces el rey, dice la palabra, discernió. Vino el don del discernimiento espiritual, y el rey dijo, esta mujer está despreciando a este niño, quiere que lo mate, o sea que no es de ella. Mientras que la otra sí dijo, porque se le conmovieron sus entrañas, déselo más bien a ella, prefirió dejarlo vivo. Dice el versículo 27. Entonces el rey respondió y dijo, da a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. El versículo 28 dice que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. ¿Sabiduría de Dios para qué? Para juzgar. Es que el que juzga es Dios. Sí, yo sé que Dios hace un juicio, pero ¿sabe qué dice la palabra? La palabra dice que debemos hacer juicio con justicia. Amén. Lo dice Mateo 7:24. Si usted va a Mateo capítulo 7, versículo 24, dice la palabra del Señor, palabras que muchos no quieren oír. Mateo 7:24, el Señor dice, no juzguéis según las apariencias. ¿Según qué? Según las apariencias. Y dice, si no juzgar, con juicio justo. O sea que el Señor prohíbe juzgar, no prohíbe juzgar. El gran juicio obviamente va a ser ante Dios. Todos tenemos que rendir cuentas a Dios de nuestras acciones. Pero el Señor dice, no juzguéis según las apariencias, porque hay muchos que juzgan según qué, lo que están viendo con sus ojos. Pero como dice el dicho, las apariencias ¿qué? Engañan. Amén. El Señor dice, si vas a juzgar, hazlo con juicio justo. O sea, con la justicia de Dios. O sea, por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios fue el que, por medio de Pedro, trajo juicio sobre Ananías y Zafira. ¿Por qué has mentido al Espíritu Santo? Yo creo que hasta el mismo apóstol Pedro se sorprendió cuando esa mujer, ese hombre cayeron ahí insofacto. Y quizás si de pronto Pedro por error hubiera tocado a ese hombre, habían dicho él lo mató. Y lo hubieran acusado de asesinato. Pero menos mal lo que salió por la boca de Pedro, que fue, diga, la palabra de Dios. Y esa palabra trajo juicio. Porque eran personas que no se quisieran arrepentir.
¿Y Dios mismo qué hizo? Dios mismo, el Espíritu Santo. ¿Por qué ha mentido el Espíritu Santo? No ha mentido a los hombres sino a Dios. Y de una cayó. ¿Pedro hizo juicio ahí? No. Pedro fue usado por el Espíritu Santo de Dios para traer corrección sobre la iglesia y sobre una pareja de personas que aparentaban ser lo que no eran. Por eso Jesús nos dice: no juzguen según la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Juan 7:24, ahí está su Biblia. Para finalizar, volviendo a la historia de Salomón, aquí vemos cómo operó el discernimiento espiritual en la vida de Salomón. Su discernimiento no se basó en lo externo, como dice el Señor, según las apariencias, sino que fue un juicio justo el que hizo Salomón, quien le mostró el amor verdadero. Aquí vemos, iglesia, que el discernimiento espiritual de Salomón no se basó en lo externo, sino en la revelación divina, quien le mostró que el amor verdadero se sacrifica antes de hacer daño. Esta historia nos deja una gran enseñanza profunda, y es que el discernimiento espiritual es un regalo de Dios, pero es nuestra responsabilidad pedir y ejercitarlo. Recuerda, el don del discernimiento no es solo para detectar la verdad de la mentira, sino también para detectar las trampas y el engaño del enemigo. Dios quiere que a partir de hoy tomes decisiones correctas y pidas en oración este precioso don de parte del Espíritu Santo de Dios. Amén. Esperando que esta palabra haya sido de gran bendición. Se despide el pastor Roque Celorio, somos Ministerio de Iglesia Pescadores del Reino. Que Dios me lo bendiga, y no se olviden, iglesia, pídanle a Dios el don del discernimiento espiritual. Amén. Bendiciones para todos en la distancia. Amén.